Voces del otro lado. Voces del otro lado. Abraza tu identidad. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de donde nos escuchen. Hoy estamos aquí en el Centro Nacional de las Artes, un espacio muy bonito en la Plaza de las Artes, porque hoy vamos a platicar con un director de una compañía de danza folclórica que se llama Despliegues. Y como estamos en el mes patrio, bueno, pues ahorita hay mucha efervescencia, mucha actividad de danza folclórica. Él es Eric Nepomuceno. ¿Cómo estás hoy, Eric? Muy bien, muy gustoso de venir a platicar contigo, Martín. Qué bueno que estemos aquí en este espacio además lleno de arte y de cultura, ¿no? Muy bello. Sí, cómo no. Pues bueno, yo creo que para estas fechas es fundamental la danza folclórica, ¿no? Es fundamental también como parte de nuestra identidad cultural, entonces pues qué mejor siempre que el mes patrio tengamos mucha actividad folclórica, mucha actividad de danza tradicional. ¿Cómo la llamas tú? ¿Danza tradicional o danza folclórica? En la academia ya se ha diferenciado bastante entre Sí. danza folclórica Ujú. y danza tradicional. Cuando hablamos de la danza folclórica, somos todos nosotros, el gremio de la danza institucionalizada, academizada. Es la danza mexicana que ya ha pasado por ciertos filtros académicos y escénicos para su puesta en escena. Y en el caso de la danza tradicional, pues es reconocida como la danza que se hace en su contexto real, donde la hacen los danzantes por tradición y que es heredada de generación en generación y que tiene unos fines pues rituales, ceremoniales, religiosos, que bueno, en la danza folclórica retomamos esas danzas tradicionales para ser puestas en escena. También en la academia hay una diferenciación entre danza y baile. Se le llama danza tradicional, pues a lo que ya te expliqué, pero Ajá. se le baila baile popular a aquello que pues baila el pueblo, ¿no? Que regularmente son manifestaciones que tienen un boom en algún momento y luego desaparecen, como el pasito duranguense, como la quebradita, que ahí están esos géneros, pero hubo un momento específico donde la bailaban todos. Entonces eso es el baile popular. También la danza folclórica se nutre de eso. Ocupa bailes populares y danzas tradicionales para hacer estas puestas en escena. Qué interesante y qué bueno porque es muy rico, ¿no? Tiene muchos más fuentes para alimentarse. Muy, muy bien. ¿Y cómo es que te acercas tú a la danza? ¿Cuál es, de dónde nace pues tu gusto? ¿Cuánto hace dinos dónde estudiaste y cuánto hace que egresaste? Mi primer contacto con la danza folclórica como tal fue en la preparatoria número 2 de la UNAM. Recién yo entré, por azares del destino llegué a un taller y me pusieron a bailar. Ok. No era algo que buscaba, solamente estaba ahí y me pusieron a bailar. Y fue mi primer contacto. Ya llevo 26 años de trayectoria como bailarín. Ahora pues me toca esta etapa de director, coreógrafo, docente. Pero ahí en Prepa 2 es donde yo tuve mi primer contacto con la danza folclórica, a los 15 años. Pero después hiciste la carrera profesional, ¿no? Así es. Ya después de que llevaba mucho tiempo bailando, me di cuenta que es posible vivir de la danza, que es además algo que nos dicen, no, estudia algo en serio, ¿no? Como si la Sí, danza ¿no? fuera nada seria. No lo ven Es como una carrera. complicadísimo estudiar la danza mexicana. Ya llevaba mucho tiempo bailando, ya vivía de la danza cuando reflexioné acerca de si yo quiero seguir en el mundo de la danza, si quiero seguir haciendo esto y desarrollarme, pues necesito prepararme de manera formal y decidí estudiar una segunda licenciatura, que fue la licenciatura en educación dancística con orientación de danza folclórica en la Escuela Nacional de Danza Nelly Gloria Campobello del IMBAL. ¿Y esta carrera es como ejecutante o egresaste como docente? La línea principal de formación es la docencia. Ah, ok. Es para docentes de escuela. Sin embargo, tiene algunos otros ejes rectores, formativos, donde también te dan bases para la investigación, para la ejecución, para la creación. Entonces, si bien principalmente está enfocada a la docencia, nos dan elementos para poder desarrollarnos en estas otras áreas. Y me imagino que cuando egresaste, pues bailaste en antes de formar tu compañía, bailaste en otras compañías profesionales, ¿no? Antes de entrar a la escuela ya había bailado en muchas compañías y en muchos proyectos donde se hacía danza folclórica. De hecho, la compañía que ahora dirijo y fue parte de mis inicios en danza folclórica. Y ya después con el tiempo regresé como docente y el director, que fue mi profesor, llegó un tiempo en el que pues, me dijo que era momento de dejar el proyecto y me lo deja a mí. Y por eso ahora yo estoy al frente de Despliegues. O sea que cuando tú egresaste ya existía esta compañía de danza. Ya, esa compañía existe desde 1999. Este año cumplió 26 años de trayectoria. Wow, súper, súper. ¿Y cómo abordan la danza folclórica?
propiamente dicho. Ahora sí puedo hacerlo con propiedad este término. ¿Cómo lo abordan ustedes? ¿Como conservación? ¿Son conservadores en cuestión de conservación de tradiciones? ¿O les gusta como innovar, como ir avanzando con la contemporaneidad? Justo ahora con el cambio de nombre, porque antes era Compañía Juvenil de Danza Folclórica Mexicana, y el primer proyecto, que era un proyecto de la SEP, se llamaba Primera Compañía Escolar de Danza Folclórica. Conforme han cambiado los gobiernos en turno, hemos tenido que cambiar el nombre y que independizarnos. Sin embargo, justo ahora con el nuevo nombre estamos abordando dos áreas. Montajes, creaciones más contemporáneas, que donde podamos establecer narrativas específicas, desarrollarlas mediante la danza mexicana, y también seguimos manteniendo estos cuadros de repertorio, que ya son cuadros que ya están muy establecidos y que tiene que ver con la segmentación y la regionalización de la música y de la danza mexicana. Manejamos los dos formatos por el momento. Esa es la propuesta que queremos realizar con Despliegues. Ah, ok, es muy interesante y qué bueno también porque tienes muchas más posibilidades, ¿no? Les dan posibilidades a la gente joven también, porque yo me imagino que la aproximación con los jóvenes es diferente un poco que con la gente que ya tiene, pues, somos adultos, pues, ¿no? Y que tenemos como una tradición y una formación diferente en cuanto a la apreciación de la danza tradicional y folclórica, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí les da las dos posibilidades y abre también sus públicos. ¿Cómo es su aproximación con los públicos de danza folclórica? Eso es algo que a mí también siempre me ha llamado mucho la atención. ¿Cuál es su aproximación? Bueno, la danza folclórica, me parece que de todas las disciplinas dancísticas que tenemos, es la que más tiene la suerte de tener, captar público. Es mucho más fácil que el público capte una función de danza folclórica y se adhiera a ella. Sin embargo, creo que también desde hace mucho tiempo ya varios académicos han desarrollado, es momento de poder llevar la danza mexicana más allá del discurso nacionalista, que tiene que ver con la identidad y con los cuadros típicos del folclore. Y hay muchos creadores escénicos que lo están haciendo desde su propia perspectiva de danza. Ahora con Despliegues, creo que lo que queremos precisamente para poder captar nuevos públicos, para contribuir a la formación de públicos de danza, es poder realizar estas puestas en escena donde hablemos desde la propia danza. Creo que la narrativa de la danza mexicana es amplia y variada, y creo que a veces no se le hace justicia ni siquiera en la danza folclórica, porque no tenemos este entramado de creación que hable de ella, desde ella misma. Entonces, con Despliegues lo que queremos es hacer eso, retomar ya esas narrativas que están implícitas, insertas en la danza mexicana y que tiene que ver con lo que somos los mexicanos, que somos de muchas maneras y de muchas formas, y poder escenificarlo. Sin embargo, creo que también, no sé si entremos en una misma bolsa todos, aunque cuando hablan de propuestas de creación le llaman folclore experimental regularmente, Okay. Cuando hay muchos creadores que están haciendo desde sus propias trincheras cosas bien diferenciadas, ¿no? Entonces, bueno, si en algún momento con estas propuestas que queremos realizar nos meten en el mismo costal, pues ya ahí nos veremos. Sin embargo, creo que todas estas propuestas no terminan de retomar las narrativas de la danza mexicana, sino que utilizan la danza folclórica, en específico la técnica de la danza folclórica, como un artefacto más para hablar de discursos que, si bien pueden ser contemporáneos, creo que muchos de esos discursos no tienen que ver directamente con lo que nos está diciendo la danza en México, la profunda danza mexicana. A ver, es muy interesante este concepto. ¿Cuál sería entonces la profunda danza mexicana? Pues es que hay un poema muy maravilloso que habla de la creación de la danza y al final dice la luz inmensa eh, en la que estamos ciegos. Me parece que la danza mexicana aún no la hemos visto, la tenemos así tan de frente, tan de cerca, que no la hemos podido así ver tan a profundidad para llevar a cabo estas narrativas en las puestas en escena. Okay. O sea, por ejemplo, en el mes de noviembre nos piden montajes que tenga que ver con Día de Muertos. Ajá. Lo que regularmente hacen las compañías de danza folclórica es presentar los cuadros que ya tienen, solo que van maquillados de calavera, ¿no? Pero Esa bailan el repertorio que ya... En la narrativa y en el discurso y en el montaje no nos están diciendo gran cosa de la muerte. Ponerse máscaras de calavera y bailar la danza mexicana no es decir gran cosa de la muerte en México. Pues hablar de la muerte en México, para empezar, tendría que ver con
cómo es que los mexicanos honramos la muerte, pero glorificando la vida. O sea, cómo eso es, aunque es, sí, a razón de nuestros difuntos, la vida se exalta, ¿no? Se vuelve todo de otros aromas y de otros sabores y de otros colores. Y esas narrativas creo que no las hemos desarrollado. Pero además en este ejemplo, si hablamos de la muerte, no es lo mismo morir en Oaxaca que morir en Monterrey, que morir en Tijuana, que morir en Ciudad de México. O sea, ni la manera de confrontarlo, ¿no? Las narrativas que son muy variadas, me parece que no las estamos retomando desde algo bien fundamental que tenemos los mexicanos, que es la danza mexicana. ¿Y cómo haces tú, cómo hace tu compañía para sí tomar, digamos, esta diversidad de aproximaciones hacia la muerte que tenemos los mexicanos en las diferentes regiones del país? Porque como tú dices, bien es cierto, Michoacán tiene una forma, una tradición, una forma de incluso de celebrar, ¿no?, la muerte. Y, por ejemplo, aquí Mixquis, la misma Ciudad de México, tiene aspectos muy diferentes. ¿Cómo hacen ustedes para poder, si no por abordarlos todos, por lo menos sí una diversidad y una variedad de ellos? En realidad nosotros no tenemos todavía un montaje que hable sobre la muerte. No sé si lo vayamos a tener. Bueno, pero no... Retomando el mismo ejemplo, creo que hace falta una formalidad en cómo traducimos escénicamente estas narrativas. Pensamos que por llevar el traje típico y bailar esa música y poner unas calaveras o un pan de muerto, ya está nuestro montaje que hable de la muerte. Cuando en realidad creo que ahí es donde me parece que la danza folclórica aún está en ciernes. Creo que todos esos lenguajes profundos de la danza mexicana no han estado expuestos del todo. Y hay mucho que decir al respecto. Ok, entonces, a ver, danos un ejemplo diferente, que no sea de la muerte, pero donde sí hayas abordado, donde sí hayas presentado esta diversidad de visiones. El primer montaje que presentamos acerca de estas otras narrativas le llamamos Memorias de un Rebozo. Lo que quería yo significar es esta cuestión del valor de los objetos, pero porque ya les permea una memoria tradicional, una memoria colectiva, una memoria hasta individual. En unos estudios antropológicos leía que en algún lugar de este país, como los encajes, los bordados, son archivos de memoria. Entonces, como ellas se sientan a hablar de, este encaje me lo trajo mi marido de tal lugar, pero este encaje me lo regaló mi pretendiente tal, y este me lo regaló mi mamá. De tal manera que los encajes hablaba de las rutas de comercio, habla de la memoria de sus seres queridos. Y entonces, cuando yo empezaba a ver estos ejemplos, retomé una prenda que yo dijera, esta es muy mexicana, retomé el rebozo. Entonces, el montaje, que dura 12 minutos aproximadamente, es un número corto, habla de cómo ese rebozo, a través de diferentes bailes y danzas mexicanas, va pasando de generación en generación. Es muy bonito ver cómo se crea el rebozo, que tiene que ver con una cuestión íntimamente de la feminidad mexicana, como las bordadoras. Después, cómo ese rebozo se traspasa de madre a hija, cuando la hija se casa y se lo da de manera de ten, para que te cuide, para que me recuerdes. Luego, cómo ese rebozo es con el que carga a su hijo y lo lleva y le limpia las lágrimas y lo tapa de la lluvia. Y ese rebozo, cuando fallece, el muchacho lo hereda, y con ese rebozo es con la que enamora a la muchacha y se lo da como de regalo de yo te quiero, es algo importante. Es una historia... Y al final del montaje no te lo cuento porque es terrible, porque lo que pasa con el montaje es que el público tiene que entender que una prenda mexicana no es un adorno y que tiene un simbolismo muy importante. Entonces, claro que después de ver esa historia tan rápido de cómo va pasando de generación en generación, cuando el final, pues sí, el público se queda un poco con un sabor amargo y no sabe si aplaudir o no, porque le estamos mostrando pues finalmente algo que hacemos en México y que creo que también hacemos con la danza mexicana, que es retomar un montón de simbolismos, llevarlos a escena sin hacerle justicia. Pero ¿cómo haces, por ejemplo, el rebozo? Pues sí es una prenda muy icónica también de la cultura mexicana, pero como tú mismo decías, hay diferentes usos en las diferentes regiones de nuestro país. Entonces, ¿cómo haces? ¿Qué tipo de danza es la que presentas? ¿Qué región de danza eliges? Para presentar una prenda, porque igual en Michoacán se ha usado una forma, en San Luis Potosí, que es la tradición, que es el rebozo de bolita y demás. Entonces, ¿cómo haces? ¿De dónde tomas esa música para que la gente tenga un referente? O sea... Claro, en este caso, como la línea me la daba el rebozo, que es el gran protagonista de la puesta en escena, pues entonces elijo bailes donde el rebozo sea fundamental para hablar del discurso, de la narrativa, de lo que queremos decir, y donde el rebozo sea una prenda importante que se usa en esas regiones. O sea, la danza mexicana la selecciono de esa manera.
podría ser la puesta en escena como tal, la narrativa se puede seguir manteniendo y a lo mejor ir cambiando los repertorios de la danza folclórica mexicana. Sin embargo, creo que los repertorios que ya ahí están, tendríamos que pensar bajo qué criterios los seleccionamos y qué tratamiento se les da. Que me parece que es muy buena pregunta, no lo había pensado de esa manera hasta ahora que me lo dices. Sí hay un proceso de investigación donde me sumerjo, cuando ya una vez que se eligen los elementos, me sumerjo para ver qué existe alrededor, en este caso de la prenda, y así es como empiezo a encontrar los detonantes de creación. Y una vez que tengo los detonantes de creación, a través de la investigación previa que realicé de sumergirme en el tema, empiezo a trazar la línea argumental a través de un guión. Y ya después viene lo complicado, porque hay veces que aunque el proceso sea sistemático, ahí sí influye la capacidad del creador de poder traducir simbólicamente toda esta información y poderla concretar, materializar en el escenario. Otra pregunta que te voy a hacer un poco, bueno, tú sé sincero. Mira, existe una compañía que se llama México de Colores. No sé si la has visto. Ellos no se nombran como compañía de danza folclórica ni danza tradicional. Ellos hacen uso de los elementos. Así es. ¿Qué piensas tú de esta forma de expresión? Porque finalmente sí usan símbolos y elementos tradicionales con un sentido totalmente diferente, con una causa diferente. México de Colores es un referente en el sentido de cómo se presenta el cuerpo trasvestido, ¿no? Para hacer estas puestas en escena. Pues, creo que tiene ejecutantes de muy alto nivel y que también, como referentes, desde hace mucho tiempo, vienen haciendo ese rompimiento que en la danza folclórica, pues, con estas cuestiones de los géneros, pero párate como hombre, ¿no? Y luego uno te ves a ti mismo y dices, bueno, soy hombre, ¿no? Bueno, es que hay que... No te dan los referentes de cómo quieres que te paren. Es que hay que ser sincero también, la danza folclórica tiene los roles de género muy establecidos. Claro. Entonces, en México de Colores no hacen esta... De hecho, no hay parejas, no hay más bien como... Bailan, digamos, como se dice en México, suelto, ¿no? De manera individual o hacen toda su coreografía en líneas y demás. No existen roles. Entonces, dime qué opinas tú de... Yo creo que sí existe un rol. A ver, sí. Está el cuerpo con el rol de lo que es femenino en la danza folclórica. O sea, yo creo que el rompimiento no termina de suceder, aunque son un referente de este tipo de puestas en escena, pero creo que siguen siendo el rol estereotípico, pero ahora quien hace el estereotípicamente femenino es el cuerpo del hombre. Yo veo las puestas en escena, inclusive la manera de bailar, que obviamente tiene que ver porque de ahí es el director, es muy amaliesca. Inclusive están usando un tipo de danza que no es una danza queer o que no es una danza transvestida, es una danza estilísticamente amaliesca. Y con amaliesca, aclarar, se refiere a la compañía de Amalia Hernández, ¿no? Sí, de Amalia Hernández. Que hacen un tipo de danza, pues, folclórica, si se puede llamar, porque es escénica, pero muy estilizada, utilizando muchísimo técnicas de la danza contemporánea y la danza clásica. Es muy curioso lo que pasa con México de Colores, es que yo estudié sociología, entonces lo veo también desde otro punto de vista, y cuando hablo del género, justo veo México de Colores y digo, sigue siendo el estereotipo de lo femenino, pero solo en el cuerpo del hombre. A eso me refiero. Hay una película muy buena que se llama Si Bailamos, me parece, es de Georgia, la vi en la Cineteca. Habla precisamente de cómo una danza, cuando alguien no es estereotípicamente femenino ni masculino, cómo una danza puede dar ese detonante queer. Entonces yo lo que veo en México de Colores es que aún no han encontrado un lenguaje enteramente queer o enteramente diverso, sino que el estilo, la manera de hacerlo, es lo que estereotípicamente se ha hecho de lo femenino en el ballet folclórico de México de Amalia. Ya desde ahí, desde la danza, creo que hace falta, y hay destellos, tienen unos números que me parece que hay destellos de ahí están encontrando su propio lenguaje, pero entonces seguimos viendo estos repertorios, solo que con el vestuario pues más corto para enseñar más piel, pero sigue siendo básicamente lo femenino estereotípico desde el ballet más estilístico, que es el de Amalia Hernández. Si en un momento esto puede ser disruptivo, o sea, subirse al escenario un hombre trasvestido y bailar danza mexicana, en estos tiempos donde ahora lo disruptivo ya no es tal, porque así es el capitalismo, todo lo que es disruptivo lo convierte en mercancía, tenemos estos programas, La Más Draga, Drag Race,
donde ya el transvestismo ya es un boom, ya es un comercio, ya el público general, ya es qué más puede decir en estos momentos México de colores, si ya el Que no se haya transvestismo dicho. ya no es como tal disruptivo, aunque se sigan tratando de vender como tal, ¿no? Es qué más nos puede decir. Principalmente hace 2 años, fue a su 10º aniversario, me parece, hicieron una puesta en escena, creo que se hablaba de los mayates o algo así, y hagan de cuenta que retrocedimos al México de los 30, de los 40, porque seleccionaron las piezas, el mariachi loco, la viquina, como piezas así que todavía no se escenifican como tal en los cuadros de folclore mexicano, pero que no me decían mucho y que toda la forma en la que estaban vestidos y cómo lo bailaban era un cuadro típico del folclore mexicano, actualizado, pero con la danza de hace 50, 60 años, y que no tenía un discurso como tal importante acerca de lo que decía, de lo que pretendía decir, ¿no? Entonces, sí creo que como referente es importante tenerlo en cuenta, pero también creo que no han encontrado todavía esa danza queer que me permita decir, esto ya tiene un lenguaje propio, en donde ya no hay un estereotipo femenino ni masculino, sino donde realmente podemos ver desde el movimiento, desde el lenguaje corporal, una danza diversa. Unos números muy simpáticos que me agradan mucho de México de Colores. Bueno, el intérprete, quien lo hacía, me parece que el calcetín se llamaba ese número, ya no recuerdo. Era un número de una sola persona y justo ahí se veía la danza queer, pero porque como yo lo conozco, ya sé cómo se mueve con esta gracia. Los movimientos eran totalmente él, entonces la danza ya no era folclórica mexicana estereotípica, era él y ya se veía una danza queer. Tan maravilloso este bailarín, Sergio Nájera, que ahora ya está en el Trocadero. De hecho lo entrevisté hace Pues unos es él, 2 años, él no hacía sé. su propio Sí. número, tenía un número muy especial. Ahí, claro que quedaba maravillado porque era él solo, siendo él mismo desde él mismo me decía, ¿no? Que él era andrógino, la danza como tal era andrógina, ya no era estereotípica, era andrógina, muy gracioso, muy acertado. Me parece que esos son de los destellos hacia una danza queer y ya no estereotípica folclórica. Pues muy interesante tu visión. Qué bueno que te pregunté porque sí es importante conocer estos puntos de vista y sobre todo de un experto, como ustedes que se dedican a la danza folclórica, pues saber realmente qué es lo que vemos cuando vamos a ver México de Colores, ¿no? También entrevistamos hace poco a su director, que es Carlos Antunes, y muy accesible, y él también está, como yo creo, dispuesto a escuchar propuestas y demás, pero bueno, y regresemos a tu compañía. Despliegues, ¿por qué Despliegues? Hay un autor que retoma el concepto del pliegue desde el barroco. Y este concepto del pliegue lo retoma desde la filosofía, desde la historia, desde el arte. Y en resumidas cuentas lo que nos dice es que los pliegues que están en el arte barroco tienen que ver con una concepción del alma como una puesta de pliegues. De tal manera que el alma está contenida en el cuerpo a manera de pliegue. Entonces esos pliegues tienen muchas formas, muchas maneras. Y una de las maneras en las que podemos hacer que ese pliegue se abra es cuando el cuerpo humano se despliega a través de la danza. Entonces, hablar de despliegues o despliegues mexicano es poder mostrar desde adentro cuáles son los pliegues del alma, cuáles son los pliegues de México, ¿no? Entonces, desde ahí viene, desde esa teoría. Muy interesante el concepto, y qué interesante que además seas sociólogo, ¿no? Porque entonces le estás dando sustento a todo el discurso, al discurso que traes. No me refiero a tu discurso hablado, sino al discurso estético que muestra tu compañía, que presenta tu compañía. Sí, de hecho el nombre tiene que ver con eso, que aunque hagamos el cuadro típico de folclore mexicano o las puestas en escenas más elaboradas con un guión por detrás, que el cuerpo tenga la capacidad de desplegarse, es decir, de mostrarse, porque sobre todo en la danza folclórica es sonríe, ¿no? Pero no nos enseñan tienes que sonreír con naturalidad. Si no sonríes con naturalidad porque esta danza te está haciendo feliz en este momento, mejor no sonrías, ¿no? Es más feo ver esas sonrisas imposadas. Falsas, sí, ¿no? Falsas. Sí, porque se vuelve un poco caricatura. Bueno, sí, también no es crítica, no es crítica. Yo desde mi perspectiva a veces he visto compañías de danza folclórica donde todos los gritos, no grito porque no me sale, pero gritan, se ríen, sobre todo en pues, regiones específicas que lo requieren, pero a veces sí se vuelve un poco hasta caricaturesco ese grito, porque no, como tú dices, no es como honesto, no es orgánico, exactamente. Sí. Entonces, esto es importante también, entonces, que los bailarines entiendan cuál es la motivación real. Exacto. ¿No?
O sea, eso tiene que ver con la filosofía del pliegue, tiene que ver con toda una filosofía del cuerpo, del alma, de la danza, para que entonces los alumnos detonen estas cosas de sí mismos y puedan verse de manera natural como lo que son en el escenario. No importa si bailamos una polca norteña o una jarana yucateca, que ellos pues se puedan ver bien haciendo lo que hacen de manera natural en el escenario. Esa es la Muy búsqueda. bien, muy bien, eso me parece genial. Ya con todo esto que nos estás diciendo, me da mucha curiosidad de ver tu trabajo, ¿no? De ver tu compañía. Que bueno, esperamos que todo el mundo que nos vea se le despierte esta curiosidad, ¿no? Porque sí es interesante, es importante. Y no, yo no sé mucho de folclore, ni he platicado muchísimo con gente de folclore, pero me parece, con lo poco que sé, me parece que es una perspectiva diferente de aproximarse a la danza folclórica. Entonces es muy interesante ver sí, una visión totalmente diferente y me imagino que una propuesta estética que se corresponde, ¿no? Sí, pues sí, la verdad es que el cambio del nombre nos ha sentado muy bien, sobre todo porque es un proyecto que me heredaron y creo que también me permite visualizar otras posibilidades en la danza folclórica. Entonces, si nos gustas ver, estamos grabando en un domingo, domingo 14 de septiembre, en una hora más nos presentamos aquí en la Plaza de la Danza, ya luego los compartimos los videos, pero estás muy invitado para ver ahorita el espectáculo que hemos Claro, claro, preparado. vamos a ir a ver pues para ver, digamos, no corroborar, pero para disfrutar de lo Para que ver nos si se estás despliegan mis no, alumnos. para disfrutar de lo que nos estás contando más que nada, ¿no? Y por ejemplo, desde esta perspectiva, ¿cómo abordas, por ejemplo, tú una danza tan icónica, tan tradicional, tan comercial, tan popular como el jarabe tapatío o el son de la negra? Pues precisamente tenemos un cuadro que ya no le llamamos Jalisco, porque fíjate que es muy curioso en la danza folclórica que nos pregunta, ¿qué vas a bailar? Veracruz. Porque mexicanos o porque bailarines nos dicen Veracruz y ya sabemos qué es, pero Veracruz no es un género dancístico. Es, por No, ejemplo, si yo me voy a una fiesta y llego y me preguntan, ¿qué bailaste? Y le dije, no, bailé República Dominicana, Nueva York y Colombia. O sea, no, yo bailé una cumbia, una salsa, un reggaetón. Entonces ya no le llamamos Jalisco, ya le llamamos Sones de Mariachi a este cuadro. Tiene un vestuario de un diseño único que no tiene ningún otro grupo del país, que sigue teniendo elementos de la danza folclórica que se hace allá. Y también la selección de los sones son sones de mariachi que pocas veces se bailan en las agrupaciones. Entonces, obviamente no van a ver el son de la negra, el jarabe tapatío, los clásicos, pero sigue siendo sones de mariachi y está inspirada en esta misma técnica de la danza folclórica para los bailes de Jalisco. Ya te tocará ver. Lo que hacemos regularmente en la danza folclórica es reproducir los repertorios. Y por eso creo que no le hacemos justicia a la danza mexicana a pesar de que es tan riquísima. Por eso creo que esta perspectiva del pliegue, de los despliegues, me sirve para poder hacer esta problematización e inclusive en el típico cuadro de danza folclórica problematizarlo y no presentar lo mismo de siempre. claro. ¿Cómo ves tú, cuál es la perspectiva que ves tú de la danza folclórica en nuestro país? Porque hay muchos profesionales, tanto de danza tradicional como de danza folclórica. Bueno, no serían profesionales si fuera danza tradicional, ¿verdad? Los profesionales de danza folclórica que lo ven un poquito pesimista. Dicen que se están un poco perdiendo como las tradiciones, el gusto por asistir y demás. Yo en lo personal creo que no. Pero a ver, tú que eres el experto y que realmente tienes contacto con los públicos, dinos qué piensas de esto. Precisamente retomando todo lo que hemos hablado, creo que hemos fracasado en la creación de públicos, Ok, en el sentido que sabemos que la danza folclórica siempre tiene un público específico, como aquella gente que le gusta el ballet folclórico de México y que quiere ver ese tipo de baile, pero creo que hemos fallado en la creación de públicos precisamente porque no hemos ampliado los discursos. Seguimos mostrando la danza folclórica como esta cuestión nacionalista, identitaria, desde el cuadro folclórico tradicional, hablando desde la danza académica, y creo que las puestas en escena que traen estas otras propuestas diferentes desde la danza folclórica tampoco le dan un tratamiento a la danza folclórica importante como para que ésta genere interés. O sea, yo sí he ido a funciones de los grupos y los que hacen danza folclórica experimental y la verdad es que es triste ver la poca convocatoria. Pero también, a decir verdad, luego uno viaja desde muy lejos para ver estas propuestas y sales igual que como entraste. Creo que no sé, la danza folclórica, a eso me refiero que no se le ha hecho todavía justicia enteramente. ¿No? Entonces, yo veo lo que hacen los grupos al interior del país
Hay grupos maravillosos al interior del país que rara vez vemos aquí en el centro de México, y creo que ya nos rebasaron a los folcloristas de aquí del centro de México en cuanto a creación, a calidad, a propuesta. Creo que hemos sido rebasados, y tan rebasados que pues los referentes principales que tenemos aquí en Ciudad de México son o el Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández o la Compañía Nacional de Danza Folclórica de Nieves Paniagua. Además siguen siendo los únicos dos grupos que ocupan espacios como Palacio de Bellas Artes, y que si te das cuenta y tú observas los grupos de danza, los ballets folclóricos ya de mediano perfil, se nota perfectamente la vertiente, de dónde viene y de dónde están influenciados. O algo se parece a Amalia o algo se parece a Nieves. Entonces, creo que hemos fracasado en la creación de públicos porque no hay propuestas, no han surgido propuestas que se diferencien de estos estilos, pero además creo que estas propuestas solo se han dedicado en reproducir los repertorios. Entonces, en el interior del país tenemos maestros maravillosos que siguen creando repertorios, que hay repertorios de la danza folclórica de reciente creación que son maravillosos. Y aquí en la Ciudad de México, pues solo nos dedicamos a reproducir. Entonces, sí creo que podríamos generar más públicos si le metiéramos a problematizar todos la danza folclórica, cuestionarnos estas maneras ya tan estandarizadas de hacer, y una fórmula que pareciera que no hay que cambiar porque ya está comprobado, ¿no? Cuando dices que en los estados sí están renovando, por así decirlo, la danza folclórica, ellos lo hacen con danzas típicas de los lugares donde viven o en general de todo el país. Hay muy buenos trabajos que utilizan bailes de todo el país, pero la verdad es que sí se caracterizan precisamente por sus bailes típicos. Tenemos el Ensamble Folclórico Mexicano en Monterrey, que hace unos trabajos maravillosos con un estilo muy propio, a Es Danza en Zacatecas, a el Ballet Folclórico Mexicatitlán de Tepic, Nayarit. Y de verdad, o sea, si nos echamos un clavado a YouTube, ponemos Ballet Folclórico Mexicatitlán de Tepic, vemos su Nayarit, y luego vemos el Nayarit que hacemos aquí en Ciudad de México. A mí hasta me da pena, porque creo que los chilangos hemos hecho por decirlo así, un chorizo de los bailes de los demás estados, ¿no? Pero además no hemos volteado a ver qué hay aquí. Justo hablaba con gente de Monterrey y me decía, ¿por qué siempre que van los grupos del centro del país representando a través de sus bailes en los encuentros de danza, por qué siempre llevan danza prehispánica? Entonces, ya cuando estaba yo pues estudiando acerca de esto, pues la danza prehispánica es un invento que se hace a partir de elementos de otras danzas tradicionales como los concheros, pero no sabemos, no hay referencia, no sabemos cómo eran los sones ni cómo se bailaba en ese entonces en el México prehispánico. Hay explicaciones de hecho hay una explicación, no recuerdo de qué cronista, que dice, la danza mexica es muy elegante. Y de repente cuando me enseñan, me dicen, esta es la danza azteca y es puro tamborazo y puro salto, para mí me hace un choque, ¿no? Decir, ¿qué estamos presentando de lo que es la Ciudad de México? Y justo me decían amigos de Monterrey, es que en Ciudad de México tienen muchos bailes, para empezar, tienen todos los bailes de salón. Y claro, tenemos los bailes de salón de Porfirio para atrás, ¿no? De los bailes que se hacían en todo el México decimonónico. Sí hay grupos que reconstruyen esas danzas, que las rescatan. Uno de ellos es Arambeques y Muecas, donde he tenido la oportunidad de participar. ¿Qué es un danza un poco novohispana o todavía posterior? Claro, o sea, esas danzas novohispanas, okay, pero también las del México decimonónico, las del siglo XIX. O sea, todo eso baile de salón, claro que es centro de México. Y en los repertorios de danza folclórica no se ve, sobre todo cuando hablamos de Ciudad de México, que tiene toda esa herencia de los bailes de salón. A ver, es bien interesante. Vamos al México prehispánico nada más. Por ejemplo, menciónanos algunas danzas de este estilo, decimonónicas. Bueno, pues obviamente en el centro del país se bailaba la polca, y también se bailaba la mazurca, y también se llevó a bailar el minueto, y se hacían las procesiones para cuando entraba el rey, y en fin, se bailaban todas estas danzas que son de la corte, luego pasan en el México independiente a hacer bailes de salón. Con Porfirio Díaz llegan los bailes afrancesados. O sea, eso sí es herencia de Ciudad de México. Y cuando decimos Ciudad de México y nos representa en la República Mexicana, llevamos el invento de la danza azteca, ¿no? Entonces, es como muy curioso que finalmente no nos estamos viendo de frente. A eso me refería yo con la luz inmensa en la que estamos ciegos. Okay. Recurrimos al invento de la danza azteca, lo reproducimos todos los demás grupos, pero no estamos viendo qué danzas hay aquí. Tenemos el carnaval allá de charros en Iztapalapa, tenemos danza de arrieros en Álvaro Obregón. O sea, claro que tenemos un montón de danzas y bailes aquí en el centro del país.
Pero también tiene que ver, yo creo, con que, bueno, la Ciudad de México siempre, de por sí el país siempre vivimos en un país centralista. La Ciudad de México siempre ha sido como un imán, tanto La danza folclórica económico, también se vivió cultural, centralizada. exacto, y demás. Entonces, también tiene que ver que, bueno, aquí en la Ciudad de México es una ciudad de migrantes, pues también, Claro, porque vivimos aquí gente que somos de diferentes estados de la República. Entonces, probablemente también eso tiene que ver con lo que se hace dentro de la ciudad, ¿no? En el aspecto folclórico. Ya no digas solamente en la danza, sino en otras disciplinas artísticas también, así ¿no? es. Entonces, bueno, me imagino que tiene que ver también con eso. Pero es bien interesante verla o aprender, digamos, de una persona como tú que ve la danza desde otra perspectiva, la danza folclórica. Para terminar con esta sección, nada más me gustaría que nos dijeras qué diferencias encuentras entre los diferentes espacios donde te presentas o donde ustedes se presentan. Los públicos de espacios especializados que tienen especialidad, como es el Centro Nacional de las Artes o los teatros que también tienen especialidad en danza en los diferentes géneros dancísticos y presentarse en plazas dentro de la ciudad, en plazas abiertas, en lugares públicos y con presentarse en comunidades más un poco tradicionalistas, más como que contengan también más tradiciones de los pueblos originarios. ¿Qué diferencias encuentras entre estos públicos? Pues no encuentro una diferencia sustancial. En realidad la danza folclórica en cuanto se pone en un espacio sobre todo al aire libre, capta público, no capta público. La verdad es que aquí en el CENAR, por ejemplo, sabemos que principalmente llega gente de danza, gente que viene que ya es ha sido a ver estos tipos de espectáculos. Si nos presentamos en una plaza, en una comunidad más remota, pues seguramente iremos captando la atención de la gente pues que va pasando, que no va específicamente a vernos. Yo no encuentro una diferencia sustancial en el público en ese sentido. La danza folclórica ya tiene como un público muy definido, pero sí en espacios especializados como aquí en el CENAR, captar la atención y el reconocimiento de la gente que nos viene a ver, más allá de los familiares, que también es el público, ha sido que siempre tenemos en la danza folclórica, pues sí es un reto llenar un teatro, es un reto llegar al escenario y atraer a la gente de danza, el público de danza, sí es un reto, pero no encuentro una diferencia sustancial que yo pudiera decir. O sea que tú encuentras que la reacción del público, la interacción del público es la Sí, el misma. recibimiento es diferente. Es que a eso me refería. ¿En qué difiere la interacción que tienes con un público, la percepción de un público y con otro público? Eh, la gente que es especialista en danza, sobre todo, que ya tiene ojo más calado, sí es público mucho más difícil de convencer, sobre todo porque danza folclórica hay muchos grupos, mucha propuesta. Pero la gente que de las comunidades más remotas son un poco más agradecidos, más admirados de lo que están viendo, inclusive se puede sentir como una cuestión más íntima en esas funciones. Sí nos ha pasado. Muy bien. Bueno, para terminar te voy a hacer una serie de preguntitas de respuesta rápida. Ok, un estado de México que siempre te inspira. Ay, pues el Estado de México. Yo ¿Ah, sí? crecí, vivo ahí, es diferente, es enorme, parece incomprensible tanta variedad, pero me parece maravilloso el Estado de México. Ok. ¿El guapango o el jarabe tapatío? Los jarabes, definitivamente. ¿Prefieres El los guapango se me jarabes? hace muy melodramático Ok. y el jarabito se me hace más íntimo. Ok, muy bien. Un vestuario que nunca olvidarás. ¿Que nunca qué? Que nunca olvidarás, que hayas usado ya. Los trajes de charros. ¿Ah, sí? Es algo que me pasa muy maravilloso con traje de charro. Yo un poco traje de charro y me siento súper poderoso. O sea, si yo Wow. tuviera dinero, tiempo, allá al museo del traje de charro, Traje de tenía toda una colección maravillosa. Lo más difícil de dirigir tu compañía. Atender los asuntos de toda la que tiene que ver con la gestión. Es muy bonito crear, coreografiar, pero gestionar espacios, gestionar lugar de ensayo, gestionar recursos, a veces es muy pesado. Contrátate un gestor ya. Lo más gratificante de dirigir una compañía de danza. Pues creo que es los vínculos que se forman. La danza es muy noble, la danza es gloriosa, es una maestra maravillosa que tengo. Y es precisamente ver que cuando la danza está haciendo su efecto, se crean vínculos, se crean redes de solidaridad
redes de apoyo, y la danza mexicana no puede ser de uno solo. O sea, finalmente, para hacer danza sí creo que se tiene que pensar de manera colectiva. Ok, un escenario soñado para presentarte. Pues no sé si soñado, porque siempre nos venden la idea de que Palacio de Bellas Artes es lo máximo, y alguna vez me tocó estar ahí, pero uno de los escenarios que a mí me parece maravillosos es el Teatro Flores Canelo. Es enorme, y me parece maravillosa la sensación de pisar un espacio así tan grande para bailar. Muy bien. ¿Color favorito para un traje de danza folclórica? Pues últimamente he estado usando colores poco convencionales, porque regularmente en danza folclórica tenemos colores primarios, secundarios, y ya, ahí se me hacen las mezclas. Entonces, el azul petróleo es un color que me gusta mucho. El vino, por ahí vas a ver unos vestuarios que son palo de rosa. Okay. Me gusta usar otros colores que claro que tiene que ver con México, pero que no son los que regularmente vemos en los tradicionales. ¿Tradición o innovación? Pues creo que no puede existir una sin la otra. La tradición, para prevalecer, tiene que tener la tendencia al cambio. Ok. ¿Y un sueño pendiente dentro de la danza folclórica? Ay, nunca he tenido como grandes sueños. Creo que más bien mi vida en la danza ha sido como vivir en un sueño. Me ha ido muy lindo. Ok, bueno, pues esto fue nuestro episodio de hoy. Muchas gracias, Eric. No, a ti Martín por invitarme. ¿Algo con lo que quieras terminar? Sí, yo creo que la danza es gloriosa. O sea, cuando se acerca uno bien y de buenas a ella, siempre pasan cosas muy bellas. Bueno, pues agradecemos, ya saben, como siempre, a nuestro invitado, a tus redes sociales, es importante. Nos pueden encontrar como Despliegues Danza Mexicana en Instagram, TikTok, YouTube, Facebook. Y mi cuenta personal de Instagram, Eric Nepo Bailarín o Eric Nepomuceno en Facebook. Ahí me encuentro. Pues nos despedimos el día de hoy. Este fue nuestro episodio. Recuerden suscribirse a nuestro canal, seguir nuestras redes sociales. Y bueno, estamos aquí por ustedes y para ustedes. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias a ti, Martín. Y hasta la próxima. Voces del otro lado. Abraza tu identidad.